todos los pueblos del mundo, casi todos los pueblos del mundo. En las islas más aisladas, siempre cuando hayan estado habitadas, se encuentra arte rupestre en África, en Asia, en Europa, en América, por supuesto. Esto quiere decir que es una práctica ancestral, pero al mismo tiempo es una práctica compartida por toda la humanidad. Quizá los ejemplos más antiguos tengan poco más o menos 70 o 77,000 años, aunque el arte figurativo no es tan antiguo, pero igual tiene 51,200 años. El tema de hoy es el arte rupestre de Cadereyta. Y una breve introducción. ¿Cómo empezó esto del arte rupestre? El estudio del arte rupestre. Bueno, corría el año de 1876, cuando don Marcelino Sanz de Sautola, a la sazón un prehistoriador, un sabio español, estaba excavando en unas cuevas en Altamira, en el Santander, España, acompañado de su hija María. Su hija María era una niña pequeña todavía y se conserva para la historia la expresión que dijo: papá, papá, bueyes en el techo. Cuando don Marcelino voltea, ve nada más y nada menos las impresionantes imágenes de bisontes echados, la mayor parte de ellos, y automáticamente relaciona estas pinturas con el contexto que estaba excavando, que tenía nada más y nada menos que 15,000 años. Don Marcelino en 1879 presenta estos hallazgos en una reunión en París y por supuesto que nadie creyó. Nadie pensaba que el hombre de las cavernas, como se le llamaba en aquel entonces, los hombres primitivos, pudieran generar este tipo de arte tan impresionante, tan delicado, de tanto detalle y de tanta belleza. Y don Marcelino cayó en el descrédito entre la comunidad científica. Murió a los pocos años. Uno de sus principales detractores del momento, que fue Émile Cartilac, posteriormente escribió un artículo que se llama Mea culpa de un escéptico, en donde reconoce que don Marcelino tenía razón, porque se estaban encontrando nuevas cuevas en Francia y en España, posteriormente en otros lugares, que demostraban que esta práctica tenía al menos 15, 20,000 años de antigüedad. Eso se pensaba en el siglo XIX. Sin embargo, pronto se dieron cuenta que esta práctica que conocemos como arte rupestre tenía una serie de problemas para su estudio. Por un lado, su denominación. Es decir, le llamamos arte rupestre, pero en realidad el vocablo arte es un vocablo que, más bien un concepto occidental y moderno, surgió en el Renacimiento apenas, e implica que quienes ejecutan esta práctica, ya sea hace 15,000 años o hace 500, lo que buscaban era el placer estético, y nada más lejos de la realidad que eso. También está la dificultad de sospechamiento. Hasta hace apenas 40 años, quizá, cuando mucho, se empezó a fechar por métodos absolutos, es decir, algo parecido al carbono 14, el arte rupestre, pero antes no se podía fechar, es muy difícil. Aún cuando ya se puede fechar, cuando uno tiene 2,000, 3,000 o 4,000 motivos pictóricos, como en nuestro caso, por ejemplo, pues no podemos fechar todos los motivos, así que solo podemos fechar unos cuantos, y eso tenemos que extrapolarlo al resto de los estilos que vemos, ¿no? Asimismo, no es posible asociar las pinturas con otros contextos arqueológicos. Es decir, si yo veo pinturas en una cueva y después excavo allí mismo en esa cueva, nada me garantiza que lo que encuentro en el subsuelo sea contemporáneo a lo que estoy viendo pintado o grabado. Además, sus productores, bueno, generalmente fueron sociedades ágrafas de cazadores-recolectores, que no dejaron una historia escrita, y casi siempre su historia fue escrita por otras sociedades, otros grupos, o por sociedades vencedoras, como fue el caso de los españoles. Algo más complicado aún es la dificultad en atribuir significados. Es decir, lo que a mí me parece que estoy viendo una serie, un grupo de bueyes, como es el caso de Altamira, y yo puedo pensar que es un rebaño que está pastando, pero no necesariamente eso es lo que quiso decirnos el artista, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? El significado que yo le atribuyo no necesariamente se corresponde con el significado que puede atribuirle quien lo pintó. Y bueno, finalmente hay que decir que el arte rupestre tiene derivaciones y motivaciones múltiples.
porque más allá de sus cualidades estéticas, el arte rupestre es un artefacto arqueológico que tiene que ser estudiado desde el punto de vista arqueológico. El contexto en que se encuentra casi siempre es un contexto ritual, aunque no necesariamente. La iconografía no suele ser creativa, esto es, se busca la repetición porque de otra manera el sentido último puede perderse. Así que el arte rupestre puede haber funcionado para una gran cantidad de situaciones diversas, como símbolo de identidad de género, tribal, como ritos de fecundidad y abundancia, por ejemplo. Recordemos que en la antigüedad, vaya, el concepto de la adolescencia que tenemos hoy día no existía en la antigüedad, se pasaba directamente de la infancia a la adultez alrededor de los 14, 15 años, los varones, por ejemplo, pasaban de ser niños a ser adultos directamente. La adolescencia es un concepto también moderno. Ritos de fecundidad y abundancia, ritos de paso o iniciación, marcadores territoriales, ya sea territorios sagrados o territorios profanos, marcas de identidad, cuentas en el norte del país. Se ha observado que en diferentes petrograbados cerca de la ciudad de Monterrey se llevaban cuentas del ciclo sinódico de la luna, por ejemplo, ¿no? O registro de eventos astronómicos, que a lo mejor vamos a hablar algo de eso, o señalamientos no lingüísticos. Y esto es importante, hay que pensar que el arte rupestre no es, aunque es un sistema de comunicación, es un sistema de comunicación no lingüístico, es decir, no se puede leer. Entonces, el carácter artístico que nosotros podemos atribuirle, porque las muestras de arte rupestre pueden ser muy bellas, es meramente un accidente, es asignado por la cultura occidental. Lo importante es su relevancia en la reproducción social a través del ritual y posee un cultural idiosincrásico en función del tiempo y el espacio en que fue plasmado. Es decir, por ejemplo, una figura antropomorfa que fue plasmada entre el grupo chichimecas hace 800 años puede ser exactamente igual en términos formales a una figura antropomorfa plasmada por grupos en China, y no estoy exagerando, hay figuras antropomorfas exactamente iguales, ¿no? Sí, sin embargo, el significado puede ser totalmente diferente. Así que, para finalizar esta parte, el arte rupestre es un producto de un evento único entre el creador de una imagen y la roca en donde dejó huella de su pensamiento. Ahora bien, como decía hace un momento, este es un fenómeno muy, muy amplio, no tiene que ver con una sociedad en particular, no tiene que ver con un tiempo específico y no tiene que ver con un lugar definido. En el caso de Mesoamérica, o en el caso de México, mejor dicho, el arte rupestre fue elaborado por olmecas, por teotihuacanos, por chichimecas, por mayas, por prácticamente todas las sociedades a lo largo del tiempo. Muy bien. Para concluir un poquito, bueno, esta es una cronología muy general para el centro norte de México. Podemos ver que los cazadores-recolectores pervivieron desde el 7000 a.C. por lo menos hasta el año 1742, y es a quien se le atribuye el arte rupestre de esta región. Aunque aquí tenemos 4 formaciones socioeconómicas, 5 quizá con la de los cristeos, que produjeron arte rupestre: cazadores-recolectores, agricultores mesoamericanos, colonos otomís, rancheros, mineros y cristeros. Bien, 3 ejemplos de lo que es el arte rupestre de la época prehispánica: cazadores-recolectores a la izquierda, agricultores sedentarios en el centro y de la colonia a la derecha. Y esa es la región que estamos estudiando. La región es la franja occidental y semidesértica de Querétaro, que incluye los municipios de Cadereyta, parte de Ezequiel Montes, parte de Colón, Peñamiller, Tolimán, y bueno, también nos extendemos hacia Guanajuato. Hasta hace poco se tenían 255 sitios de arte rupestre registrados en Querétaro y Guanajuato, y de esos más de 150 ya estaban documentados sistemáticamente, es decir, conocíamos sus características internas, los tipos de motivos, etc. Y bueno, hace unos años nos dimos a la tarea de documentar en Querétaro 69 sitios de estas características, principalmente en estos municipios del semidesierto. Como verán, los dibujos que presentábamos en aquella época, estamos hablando de hace casi 30 años, dibujos pues, más o menos sencillos, pero gracias a la tecnología actual, bueno, aquí están los sitios del municipio,
Los puntos negros representan sitios arqueológicos en el municipio de Cadereyta. Y los puntos blancos, más bien triángulos, son sitios de arte rupestre. De esos 44 sitios de arte rupestre, quizá la mitad lo habíamos logrado documentar en una primera aproximación. Lo que vamos a presentar ahora es solo una línea de investigación de nuestro proyecto que se llama Proyecto Arqueológico Semidesierto de Querétaro y Guanajuato, que busca profundizar en el conocimiento de los sistemas de creencias y cosmovisión de las antiguas sociedades de cazadores-recolectores. En en 2023 y 2024 pudimos visitar y hacer una documentación detallada y precisa de estos 12 sitios que están aquí. Me voy a ir un poquito más rápido porque son muchas de las cosas que queremos compartir con ustedes. Los fotografiamos, hicimos planimetrías, es decir, planos de ellos, topografía, registro muy detallado de cada uno de ellos. Hicimos fotogrametría aérea e imágenes en 3 dimensiones. Aquí no podemos mostrar todas, pero bueno, es lo que se puede hacer con el dron, diferentes modelos de elevación. Y vamos a pasar rápidamente a describir los sitios, los nuevos hallazgos. Muchas gracias. Hola a todas, a todos. Y pues bueno, como podrían haberlo notado, son muchos los sitios que se habían registrado y actualmente pues tenemos alrededor de 9-10 sitios en los que se actualizó el registro. Por cuestiones de tiempo no podríamos hablarles de cada uno de ellos, solamente escogimos para mostrarles aquellos que presentan una gran complejidad tanto en tamaño como en variedad de motivos pintados, ¿no? Uno de estos es la nopalera, que si bien es un sitio que ya se había registrado en el 89 como parte de los trabajos del Atlas Arqueológico Nacional, y posteriormente en las décadas de los 90 se vuelve a hacer una actualización, o bueno, más bien una documentación más completa del sitio, pues esta vez recurrimos a la actualización a partir de estas nuevas tecnologías, ¿no? Como lo mencionaba Carlos. Entonces, pues bueno, el sitio se localiza justo al sureste de la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, en una ladera media de un pequeño cerro ubicado cerca de un arroyo de temporal. Se compone por 5 conjuntos, ¿no? Que están distribuidos, además que se componen por 24 grupos y más de 200 motivos pictóricos. Estos se encuentran prácticamente por todos los paneles y de entre estos el conjunto 4, que se encuentra hacia su lado derecho, perdón, es el que presenta la mayor complejidad, ¿no? Que es justo este que observamos en esta imagen. Entonces, los motivos se encuentran distribuidos por todo el panel, identificándose tanto elementos aislados como distintos grupos que se dividen por estas fisuras de las grietas. Y pues bueno, hemos identificado inclusive algunos motivos en las partes superiores, partes como muy altas de la roca, que nos hace pensar que pues las personas que pintaron estos tuvieron que haber o sido muy buenos escaladores o haber empleado alguna especie rudimentaria de escalera, andamio o cuerda. Bueno, esto, como ustedes saben, o como lo hemos mencionado algunas veces, las personas que pintan en estos lugares pues escogen de manera muy cuidadosa estos espacios donde se pintaba, pues el soporte mismo, el lugar donde se pinta va a ser tan importante como los motivos. No hay una separación, por ejemplo, entre cultura y naturaleza, como de pronto lo hacemos en esta sociedad actual. Bien. De entre dichos motivos, vamos a tener muchísimas figuras humanas, ¿no? Que son algunas de las figuras que van a sobresalir, aunque también estas van a estar tanto aisladas como agrupadas. Algunas inclusive van a estar formando una especie de escena, como si los monitos o las personas humanas o figuras humanas estuvieran danzando, ¿no? Otras incluso van a tener alguna especie de tocado, artefactos o bastones, arcos,
agregadas, ¿no? También de entre estas sobresalen ahí algunas que llevan a tener como distintos peinados o tocados. Esta, por ejemplo, que nos asemeja mucho a los peinados que se llevan a cabo entre los grupos Uni, especialmente a las niñas, o justo después de que dejan de ser niñas, perdón, pero antes de que se casen. Bien, en este sitio también vamos a encontrar un montón de elementos, como ya lo dijimos, muy diversos, entre ellos una serie de motivos tanto geométricos como puntos, líneas, triángulos, y también otros elementos como animales. Pero esta es uno de los sitios, perdón, que presenta un mayor número de motivos pictóricos. Y incluso lo pueden ver aquí en la sala del museo, una representación que se hizo hace tiempo, ¿no? Bien, pues anteriormente se propuso que la nopalera debió de haber sido un lugar muy importante, ¿no? Respecto a esta práctica, a esta cantidad de motivos que tiene, debido a que pues no es común encontrarse sitios como estos en el área, en donde predomina una constante sobreposición de los elementos. Está aunado que el sitio pues, se ubica a un costado de lo que posiblemente era una de las rutas de intercambio entre esas sociedades agricultoras del sur del río de San Juan, que pues se dirigían hacia el noreste, ya que también es una de las entradas naturales hacia la Sierra Gorda. Y pues bueno, en este sitio también podemos observar una compleja interacción entre estos grupos nómadas y sedentarios que habitaban en el área. Otro de los sitios también muy complejos es el Meco, que se encuentra cerca de un arroyo también de temporal. Y pues bueno, este sitio fue registrado, o fue reportado por primera vez igual bajo el registro del Atlas Arqueológico Nacional en la década de los 90, pero después no se vuelve a tener mención de él. Y pues bueno, se compone igual por 3 conjuntos, 18 grupos y alrededor también de 200 motivos pictóricos, al igual que la nopalera. Estos motivos rupestres son muy variados, aunque predominan también, vamos a tener las figuras humanas, los animales, las plantas y muchos motivos geométricos. Los vamos a tener también en 3 colores, ¿no? Negro, blanco y rojo, y sobre todo en una sobreposición constante. Por ejemplo, aquí vamos a tener motivos rojos, algunos negros y encima algunos elementos en blanco. Estos motivos van a guardar muchísima semejanza tanto en técnica como en estilo con aquellos plasmados en el resto del semidesierto queretano, pero también van a predominar algunos otros que van a tener características de la época colonial, ¿no? Como estas cruces. Y pues bueno, y algunos motivos blancos, como ya los veíamos, muy similares a los que han reportado hacia el sur en el estado de Hidalgo, lo que, bueno, no es de sorprendernos, ¿no? Debido a la proximidad del sitio con este estado vecino, y que también estos sitios se cree que podrían ser la evidencia del avance por parte de grupos otomís durante la época colonial. Cueva del Meco se va a caracterizar, o lo hemos diferenciado del resto, por la gran cantidad de animales cuadrúpedos, de los que alberga alrededor de 22, de los cuales la mayoría pues, nos asemejan a algunos venados. Estos están pintados tanto en negro como en blanco, e incluso algunos forman una especie de escenas, como si se trataran de rebaños ahí trotando en una única dirección. Algunos también inclusive los hemos identificado junto a otros motivos de figuras humanas. Sabemos que para ciertos grupos indígenas de México, quienes comparten con un pasado nómada y seminómada como los otomís, pues el venado va a ser un elemento fundamental dentro de su mundo simbólico y cosmológico, pues este va a representar el primer ser creado en el mundo y con ello un ancestro en los tiempos primeros, quien guarda una relación consanguínea con la humanidad. Aún no sabemos qué se representan tanto venado en el Meco, pero pues llama nuestra atención, ¿no? Y pues bueno, también tenemos plantas, una inclusive nos recuerda muchísimo estas vegetaciones del semidesierto, ¿no? Como la yuca, y pues bueno, consideramos que estas representaciones, tanto de animales como de plantas, pues no van a corresponder únicamente a la inmediatez de los recursos que las y las
las personas que pintaron tuvieron, ¿no? Sino que, porque el arte rupestre va a reflejar, o como ya mencionaba Carlos, no suele ser solo un reflejo de la vida cotidiana, sí, pero no el único. Y pues bueno, ya que el arte rupestre, como lo hemos mencionado, puede tener una gran variedad de connotaciones, tanto mágicas, rituales y religiosas. Bueno, ya vamos. Bueno, continuando un poco por todo este recorrido de sitios y haciendo un recuento fotográfico de todos los elementos que tenemos en Cadereyta, actualmente en la zona sur, les voy a hablar de dos sitios en particular, que es Arroyo Cantera y Arroyo Cantera 1. Aquí lo que quiero hacer notar es cómo viene esta secuencia de la cañada, donde tenemos todos estos sitios dispuestos. Ajá. Un par de kilómetros más al sur de Cueva del Meco y al este de la Nopalera tenemos estos dos pequeños conjuntos que quizás son un poco más modestos en términos iconográficos, pero como vamos a ver es un espacio donde se aprovecha de una manera bastante compleja, hay una apropiación del territorio demasiado compleja, porque estamos en el aprovechamiento de un meandro donde tenemos alrededor de 7 conjuntos con diversos elementos aislados, plasmados tanto en los escarpes norte como sur y principalmente, bueno, y en las zonas más altas de esta cañada y también en zonas muy bajas. Voy para atrás. Bueno, como lo mencionaba, aquí tenemos más o menos la disposición de todos estos conjuntos que refleja todo este aprovechamiento del espacio, ¿no? Y aquí es muy peculiar porque vamos a tener elementos tanto de la época prehispánica, como hemos visto un poco en los recuentos anteriores, pero parece que hay una presencia de elementos que nos vinculan más a una iconografía colonial, que como ya se mencionó, pues podemos relacionar más con, con grupos otomíes. En general, en este sitio, al igual que en Cueva del Meco, vamos a tener muchas representaciones de motivos zoomorfos. En este caso, destacan mucho los motivos ecuestres y también tenemos muchos jinetes. Dentro de la iconografía prehispánica podemos mencionar o podemos identificar antropomorfos esquemáticos, que es los que tenemos representados de manera general en el semidesierto, inclusive, como se mencionaba, pues en otras partes del mundo. Y también tenemos, por ejemplo, manos, improntas, manos decoradas, que también se pueden identificar no solamente en estos sitios. En particular, nosotros estamos identificando casos de manos decoradas más allá de la cañada que forma el arroyo Cantera. En este caso tenemos una comparación más o menos similar con sitios que tenemos en Peñamiller, específicamente en el sitio de Puerto del Cobre, donde se trata de manos decoradas o que tienen la característica de tener la palma, parece como si estuviera delineada al interior y generalmente son en color rojo, aunque no es una regla porque también las podemos encontrar en tonos blancos, por ejemplo, y quizás se nos escaparán manos negras. También tenemos muchas composiciones o escenas como las que también vemos en Cueva del Meco, ¿no? En este caso tenemos esta pequeña composición que muestra un cuadrúpedo de color blanco con un antropomorfo que parece sostener un arco. Y a la derecha tenemos un círculo decorado que recuerda también a estos motivos que vemos en Cueva del Meco y que inclusive podemos hacer la correlación entre estos individuos que parece que sostienen como un arco, ¿no? En la parte inferior vemos también motivos antropomorfos, bueno, vemos más bien un jinete y algunos motivos geométricos como son estas líneas quebradas y figuras humanas muy, muy, muy pequeñas. Otra escena también en color blanco incorpora, por ejemplo, un jinete y una figura humana, obviamente con sombrero, y que comparten el espacio con una cruz y una posible palma o alguna otra forma vegetal, con un círculo, con una serie de círculos tanto radiados como círculos decorados. Muchos de estos elementos son los que nos pueden recordar algunos de los elementos de la iconografía otomí. En particular, podemos mencionar que quizás estamos ante las cruces de ánimas,
que como vemos esto se va a relacionar muchísimo con las peregrinaciones de los grupos otomís y que pues son como una característica muy particular que ha sido trabajada por parte de muchos antropólogos a través de etnografías, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos de estos motivos, también es importante mencionar, los vamos a encontrar representados en las capillas familiares. Toda esta serie de capillas que encontramos principalmente en la zona de Tolimán. También tenemos una serie de símbolos o signos que a veces son un poco complicados de describir. Estos son de color blanco, se han relacionado, se han vinculado también a una época colonial. Sin embargo, y no sabemos exactamente cómo escribirlos en un principio como motivos geométricos, como si es algún indicio de algún tipo de escritura, pero lo que es curioso es que están representados en muchas zonas del semidesierto y también se vinculan precisamente a estos contextos coloniales, ¿no? Algunas correlaciones que podemos hacer pues son estos que tienen como forma de, como una M, o también tenemos como pequeñas herraduras o unas cosas que parecen como un ganchito, pero no solamente están presentes en la cañada de Arroyo Cantera, también los podemos rastrear en sitios incluso más lejanos, como este ejemplo que es en la Mojonera, que se ubica al noreste de todo este complejo de sitios, prácticamente en los límites de Cadereyta con San Joaquín. Y también parece que estos sitios están representados en diversas zonas relacionadas con el peregrinaje de los grupos, de grupos otomíes. Hay que mencionar también que en este peculiar sitio de la Mojonera tenemos elementos como, que recuerdan más como motivos celestes. Posiblemente tenemos lo que es un cometa, y pues muchísimos otros elementos que pueden vincular como a este plano o a las constelaciones, ¿no? Y el siguiente sitio, que se ubica un par de kilómetros al sur de Arroyo Cantera, donde teníamos toda esta distribución de conjuntos en el meandro, pues es precisamente Arroyo Cantera 2. Presenta dos conjuntos muy peculiares. En una primera parte podemos mencionar una iconografía rica en líneas, puntos, inclusive también encontramos motivos homorfos y figuras humanas. Este otro conjunto, que considerablemente dañado, parece mostrar una iconografía colonial que podemos vincular precisamente con estas capillas familiares. Es un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito más a profundidad de esto, ¿no? En este sitio vamos a encontrar, dentro de los motivos ecuestres o jinetes, elementos en color rojo, en color blanco. Y también tenemos estas figuras bastante peculiares, que son jinetes. Uno de ellos parece que está sosteniendo una espada. Los encontramos tanto en Arroyo Cantera 1 como en Arroyo Cantera 2. Haciendo una comparación, pues a lo mejor un poco burda, porque apenas estamos en este proceso de investigación, y vinculándolo con las capillas familiares podemos encontrar a la serie de jinetes que podemos identificar, por ejemplo, en la capilla de San Diego, de San Diego, que pertenece a la familia, se me olvidó, Guzmán, perdón. Bueno, y también podemos hacer como esta correlación la familia Granados. Y también podemos hacer esta correlación con figuras, pues como precisamente Santiago Apóstol, que pues como sabemos es un personaje importante en la fundación de Querétaro, ¿no? Ustedes juzgarán con qué se parece más. Digo, apenas es una interpretación muy vaga, pero pues estamos empezando a documentar y estamos empezando como a atar todos esos cabos para poder llevarlos hacia una interpretación correcta, ¿no? Otro ejemplo que podemos vincular con la iconografía de las capillas familiares, volviendo también a la capilla de San Diego, son precisamente estas representaciones de palmas. En este caso tenemos justo como también tenemos estas iglesias como estábamos viendo en Cueva del Meco, y estamos viendo estas palmas donde es muy curioso porque en la parte inferior está una persona o están una serie de personas hilando, ¿no? Parece que están como trabajando con un telar.
Otros elementos que también podemos correlacionar es la presencia de jarrones, también frecuentes en general en todas las capillas familiares de Tolimán. Y otro caso, retomando la figura de los antropomorfos, que tienen como esta forma triangular en las extremidades inferiores, en la parte inferior, y que muestran sus extremidades superiores hacia arriba, también es posible correlacionarlas con elementos que encontramos en estas capillas. En este caso, se hace referencia pues a danzantes, ¿no? Y no son exclusivos de la capilla de San Diego, también tenemos, por ejemplo, en la capilla de los Recendis, y todas estas pues sí se vinculan pues a danzas, ¿no? Bueno, retomando un poco la importancia de esta cañada y también cómo se relaciona con los grupos otomís, es importante mencionar cuáles son como todos estos centros de peregrinaje alrededor del semidesierto. En particular, quiero que observemos cómo se distribuyen esta serie de sitios. Vemos cómo se están aprovechando las cañadas como sitios para plasmar o para pintar, pero también tenemos muchos sitios donde encontramos evidencias de ocupación un poco someras, inclusive encontramos espacios de concentraciones de lítica y cerámica, donde es muy claro desde la parte arqueológica que existieron procesos, existieron eventos, existieron diferentes acciones que nos pueden hablar sobre comercio, sobre actividades rituales de diferente tipo. Es decir, hay un intercambio de discursos y las cañadas son un punto clave en este discurso, ¿no? Y en particular, haciendo un recuento precisamente sobre la importancia de la cañada donde se encuentra el arroyo Cantera, tenemos que al final de esta cañada, hacia el norte, se encuentra uno de los sitios de peregrinaje de las comunidades otomís, como es el Cerro del Frontón. Bien, bueno, otro de los sitios que tuvimos la oportunidad de documentar en estas primeras temporadas es el de San Pablo, que se localiza al sur de Cadereyta, a 1,5 kilómetros aproximadamente de la comunidad que se conoce como El Terrero. Este lugar en particular se encuentra en una cañada por la que corre el arroyo Xibají y ya había sido registrado previamente a finales de la década de los 80 por el Atlas Arqueológico Nacional. El sitio está compuesto por dos conjuntos, de los cuales el conjunto 1, que es el que les vamos a presentar hoy, se ubica en un pequeño frente rocoso de 7 metros de largo por 3 metros de altura, y aquí se identifica un grupo pictórico justo en la parte central del soporte, que alberga una serie de 16 motivos antropomorfos en total, los cuales fueron representados mediante círculos y líneas elaboradas por delineado y a la tinta plana en color rojo. Todos los personajes, como se puede apreciar, exhiben tocados alargados que rematan en círculo y probablemente están representados de forma frontal, unidos o estrechamente vinculados entre sí. Debajo se encuentran un par de improntas al positivo, en la que se visualizan dos antebrazos, de los cuales, bueno, ambos miden 25 centímetros de largo, y también hay dos manos de lateralidad derecha que miden 16 centímetros desde la punta del dedo medio hasta la base de la palma, ¿no? Inclusive con lo que observamos en campo y también ya procesando las imágenes en gabinete, nos pudimos dar cuenta que en principio se plasmó la impronta de la parte superior y después, sin que necesariamente hubiera una recarga de pintura, se hizo la de la parte inferior, pero esta quedó mucho más difusa, un poco más, menos definida que la otra por falta de pintura. Ahora, si bien en otros sitios del semidesierto queretano y guanajuatense se observa una gran cantidad de representaciones antropomorfas, es justo decir que son escasas aquellas en las que los personajes fueron plasmados como si estuvieran abrazados, tal como se ve aquí, y también que tengan este tipo de indumentario de tocado. Asimismo, las manos también son muy comunes en la región, ya sea que estén pintadas al positivo, al negativo, delineadas o decoradas, pero estos ejemplares de San Pablo son particulares porque aquí sí está representado todo el antebrazo, ¿no? Entonces es algo muy exclusivo de este sitio. El último motivo, que es el que se encuentra en la imagen inferior derecha, proponemos a manera de hipótesis que se trata de un posible zoomorfo visto de perfil, que en dado caso sería una lepidoptera o quizás una mariposa, que sería muy realista, pero también destacan algunas improntas de dedos justo enfrente de este motivo.
Por otra parte, las pinturas rupestres de Paté se encuentran 800 metros al suroeste de la comunidad homónima. La comunidad de Paté se puede ver ahí al fondo, parece que lo tapa un poco el logo. Pero el sitio, que no había sido registrado previamente por el Atlas Arqueológico, se localiza sobre el escarpe poniente de una cañada cuyo arroyo desemboca hacia el sur en el Río Grande, y que de hecho pues es este río el que marca los límites estatales entre Querétaro e Hidalgo, ¿no? La pared en la que se plasmaron los motivos mide aproximadamente 10 metros de largo por casi 4 de altura, y el sitio está conformado por un conjunto con 6 grupos pictóricos, que a partir de sus características podemos inferir que la mayoría de las pinturas fueron plasmadas durante la época prehispánica en un solo evento, ¿no? De forma general, se observan múltiples diseños pintados, bueno, casi todos pintados en color rojo, algunos anaranjados, pero fueron elaborados mediante las técnicas de delineado y tinta plana. En el primer caso, los trazos se hicieron principalmente con las yemas de los dedos o bien con pinceles delgados de pequeño formato, mientras que en el segundo es probable que se emplearan pinceles de mayores dimensiones para rellenar ciertos espacios con cierto color. Sin embargo, las representaciones principales de Paté consisten en figuras humanas vistas en perfil, que a su vez fueron personificadas en posiciones dinámicas que dan la idea de estar en movimiento. La mayoría de los individuos, que son 15 en total, portan atuendos muy complejos que simulan como un tipo de resplandor que sobresale del cuerpo a la altura de la espalda, y a la par todos los individuos exhiben ambas extremidades superiores dispuestas hacia el frente, en cuyas manos sostienen un círculo con líneas radiales que pueden ser de 8 a 11 trazos. Dado que estas figuras humanas exhiben una distribución de izquierda a derecha sobre la superficie rocosa, es plausible que cada una de ellas esté vinculada entre sí y forme parte de una misma escena en la que quizá se está representando algún mitote, alguna danza o algún ritual. Entre los aspectos particulares destacan, por ejemplo, figuras sexadas masculinas, como la que tenemos aquí en esta diapositiva, es muy claro en la imagen inferior derecha. En el grupo 3, por ejemplo, además de representaciones antropomorfas, tenemos la presencia como de este tipo de banderillas, que suelen ser muy comunes también e importantes dentro de los mitotes. En el grupo 4 tenemos lo que a nuestro parecer podría ser el personaje principal a juzgar por las dimensiones, la complejidad de la indumentaria que tiene, la manufactura, ya que aquí los trazos parece que son muy definidos, muy bien hechos, y también porque justo se ubica en la porción central del panel, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, en el grupo 6 es donde tenemos la mayor cantidad de individuos, pero aquí, por el gran número de personajes representados, también tenemos una gran variedad de posturas o tocados, ¿no? En donde a veces va cambiando precisamente pues, la forma del resplandor, la forma de la indumentaria, la posición de las piernas, etcétera, ¿no? Sin embargo, una constante en todos los individuos es que todos están observando hacia la misma dirección, que en este caso sería pues, hacia el norte. Bien, dentro de Paté también es importante señalar que hay motivos antropomorfos que salen de este patrón que hemos visto previamente o que bien difieren de la figura humana. En el primer caso destacan individuos pintados de manera frontal y esquemática que guardan muchas similitudes con las representaciones antropomorfas, arquetípicas y estáticas que se encuentran en múltiples sitios de arte rupestre en todo el semidesierto. También en Cadereyta tenemos algunos ejemplares de estos, como en Arroyo Cantera. Y que bueno, son propias de la tradición pintada semidesierto del estilo rojo lineal Cadereyta. En torno al segundo elemento, que ya hemos visto también en otras diapositivas, pues tenemos este círculo, que creemos que fue elaborado en un momento distinto porque la pintura es de una coloración distinta, pero también parece que no encaja en un principio con todo el discurso previo que ya se había plasmado con todo este grupo de personas representadas con estos atavíos, ¿no? Sino más bien creemos que fue un elemento añadido posteriormente. Bien, pues bueno, finalmente nos gustaría concluir esta conferencia señalando la importancia del arte rupestre como patrimonio cultural pues, de los cadereytenses, de los queretanos y por supuesto también de todos nosotros como mexicanos, ¿no? La palabra patrimonio, pues en sí es un término polisémico, ¿no? Que engloba una gran variedad de significados y respecto a la cual se han escrito múltiples definiciones.
Sin embargo, creo que podemos estar de acuerdo que la acepción más común es aquella que tiene que ver con la idea de que el patrimonio cultural es un bien material o inmaterial heredado al que pues tenemos derecho como individuos o como comunidad. Dentro del patrimonio cultural se encuentra el patrimonio arqueológico, que a grandes rasgos está constituido por todos aquellos vestigios materiales producidos por las personas o las sociedades humanas en el pasado. Dado que los lugares con arte rupestre, como mencionaba Carlos al principio, son sitios arqueológicos per se, en los que converge tanto la naturaleza como un conjunto de símbolos que fueron grabados o pintados en un espacio fijo con la intención de comunicar una serie de ideas, podemos señalar que se trata de un patrimonio cultural frágil, extraordinario y sumamente importante. Ahora, en este sentido, el arte rupestre, como patrimonio cultural, tiene diferentes valores que le son inherentes, a saber cómo es el valor estético, el valor histórico, el valor científico o el valor natural. Desafortunadamente, los lugares con arte rupestre, y no solo los de arte rupestre, sino en general todo tipo de sitio arqueológico, constantemente se ven amenazados por múltiples actividades contemporáneas. En el caso del arte rupestre, las principales afectaciones ocurren por la apertura de caminos, la explotación minera, la visita no controlada a los sitios, que es algo muy recurrente y común, de hecho, en Cadereyta y en diferentes municipios del semidesierto, el uso inadecuado de los espacios y la vandalización con grafiti de los motivos. Para el caso de Cadereyta, puede señalarse que la mayoría de los espacios se encuentran hasta el momento y en líneas generales en buen estado de conservación, pero también hemos constatado que casi todos los sitios que visitamos estos últimos años como parte del proyecto pues han sido afectados en mayor o menor medida por la realización de grafitis, por lo que su conservación creo que debe de quedar muy claro, pues sí depende de la cooperación entre la sociedad, las comunidades y las instituciones gubernamentales de diferentes niveles, ¿no? Como reflexión final, y ahora sí para concluir, quisiéramos apuntar que los sitios de arte rupestre de Cadereyta constituyen una evidencia tangible de los grupos humanos que habitaron este territorio en el pasado. Es por lo tanto un patrimonio cultural con distintos valores, como ya vimos, estéticos, históricos, científicos y naturales, que en principio le pertenece tanto a los cadereytenses como a las personas que actualmente viven en estas comunidades. Como parte de este proyecto, queremos divulgar la relevancia que tiene el arte rupestre del semidesierto queretano para promover su conocimiento, disfrute y preservación, con el fin de salvaguardar tanto los sitios como la información contenida en estos espacios para heredarlo a las futuras generaciones. No obstante, es necesario que la sociedad en general se involucre en estos esfuerzos colectivos para que cada comunidad pues construya su propia relación e identidad con el patrimonio arqueológico. Y bueno, pues eso sería todo por nuestra parte y muchísimas gracias a todas y todos. Yes. Yes. Está bien. Gracias nuevamente a todos. Es nada más una pequeña probada de lo que estamos haciendo muy joven, escasos unos meses que tenemos trabajando con esto. Eventualmente vamos a publicar un libro para los que están con esta derecha, vamos a mostrar muchas más cosas que no podemos decir en esta breve conferencia. Pero si tienen alguna pregunta, ya sea en línea o en tema, con gusto podríamos responder. Si me permites, voy a hacer lectura de la pregunta que está en Facebook. Empezamos con esta y luego nos vamos con las lecturas que tenemos aquí en el auditorio. Bueno, saludos a toda la gente que nos ha estado siguiendo a través de la transmisión de Facebook. Hay mucha gente cadereyta presente aquí escuchando la presentación. Y nos pregunta Dan Martínez, ¿cómo pueden las comunidades locales conservar los vestigios rupestres cercanos? ¿Existe alguna estrategia de línea o modelos para la conservación que puedan replicarse en otros lugares? Saludos desde Paté, Cadereyta. Bien, tomo esta primera pregunta. Sí, por supuesto.
una guía para la protección, conservación y visita de sitios de manifestaciones rupestres que no se encuentran abiertos al público. Y en donde damos una serie de, bueno, donde se dan, participamos en algún momento en la elaboración de este documento, donde se dan una serie de recomendaciones sobre qué hacer, cómo hacer para visitar un sitio, qué precauciones tomar. Hay gente que al visitarlos le echa agua a las pinturas para que se vean bien. Eso está excelente porque se ven muy bonitos. Bueno, no está excelente. Se ven, se resalta. El problema es que si la roca está caliente va a absorber el agua. Y en la noche, cuando viene el frío, el agua va a salir expulsada en forma de cristales y va a fracturar el soporte, ¿no? O se acercan con antorchas para espantar las abejas o qué sé yo, ¿no? Hay muchas cosas. Entonces allí viene una serie de lineamientos para proteger estos sitios. Realmente, muchos pensamos en el instituto que la protección del patrimonio comienza no con nosotros, comienza en las comunidades. Si las comunidades no protegen su propio patrimonio, no habrá institución alguna que sea capaz de proteger este patrimonio tan vasto como el patrimonio cultural mexicano, por hablar nada más del arqueológico. La otra es que se acerquen con nosotros y con gusto podemos asesorarlos. Actualmente estamos trabajando con un grupo de ejidatarios de Colón, o en otros casos pues hemos llegado a abrir sitios al público. Es un proceso mucho más complejo, pero ahí sí se requiere la participación mayoritaria, tanto de las autoridades como de la población. Sí. Sí. Bueno, se pueden dirigir a nosotros ya sea por correo electrónico, mi correo es cviramontes.qro@ina.gov.mx, o acercarse al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Correo es cviramontes.qro@ina.gov.mx. Y con gusto podemos atender sus dudas o apoyarlos de diferentes formas. Creo que tenemos otra pregunta por aquí. Sí. Va para Chuy. Bueno, ¿en qué consiste la fotogrametría? A ver, Ok. Bueno, la fotogrametría de manera muy general, pues es en realidad una técnica de registro o documentación que sirve en esencia pues para mejorar, bueno, que sirve como una técnica auxiliar al momento de la investigación, pero su objetivo principal es poder tener las medidas adecuadas, correctas, para después trabajar en gabinetes, ¿no? Es decir, con la fotogrametría digital, que también ya se ha adoptado muchísimo en diferentes disciplinas, y la arqueología no es la excepción. Pues bueno, eso nos facilita mucho a nosotros como investigadores al momento de trabajar en campo. ¿Por qué? Porque estamos en campo, hacemos el levantamiento del registro fotogramétrico, que el levantamiento en este caso puede ser de dos tipos, terrestre o aéreo. Y una vez que recolectamos toda esta información, en esencia son fotografías digitales, podemos llevar esto a diferentes softwares ya en gabinete, trabajar a partir y generar diferentes productos que sirven en sí mismos para la investigación, pero también funcionan mucho para la divulgación o la difusión de estos sitios que estamos trabajando, ¿no? Justo algunos de los ejemplos que mostramos en las diapositivas son productos de fotogrametría, y se pueden generar modelos tridimensionales, ortomosaicos, se pueden generar en el caso de la fotogrametría aérea, pues planos topográficos, modelos digitales de elevación, pero el objetivo principal es que sea auxiliar al proceso de investigación, ¿no? Que podamos tener certeza de cómo se ven, pues sí, las texturas, de cómo se ven las pinturas, cuánto miden, cuál es la distribución espacial entre una u otra, y esto es, digamos, como el foco que le hemos dado para el caso de la fotografía. Obviamente la fotogrametría se puede aplicar a muchísimos tipos de contextos, a la arquitectura prehispánica, excavaciones arqueológicas, pero nosotros en el registro de documentación de sitios de pintura rupestre o con petrograbado lo usamos en particular con este propósito. De si se puede proyectar directamente sobre la roca, pues se podría proyectar, pero también funciona mucho, también depende de los recursos y demás, pero también puede funcionar ya al momento en museos, puedes generar
réplicas o modelos tridimensionales, por ejemplo, de cómo era el abrigo, de dónde estaban localizados los motivos, hacer los videos, hacer renders. Entonces, eso es como en general la fotogrametría y cómo la estamos utilizando. A ver, tenemos varias preguntas. Estoy ahorita aquí en mi papel de moderador. Sí, ¿con qué material se realizaba la tonalidad roja? ¿O qué se mezclaba? Hemos hecho algunas pruebas a través de técnicas de caracterización elemental. De manera no destructiva lo hemos hecho con técnicas de fluorescencia de rayos X y hemos identificado principalmente óxidos de hierro, hematitas, hematitas para el caso de los rojos y guetitas para el caso de los amarillos. Y en el caso de los elementos negros, hasta este momento hemos encontrado compuestos orgánicos. Y esto va de la mano con la siguiente pregunta que arrojan, porque al tener este tipo de compuestos orgánicos, nosotros pudimos recuperar una muestra que a su vez pudimos analizar por medio, bueno, realizar la datación correspondiente por medio de radiocarbono. Y también existe una manera de datar, para estos casos, desafortunadamente todas son destructivas, pero también tenemos una posibilidad de realizar una datación indirecta a través de los oxalatos de calcio, que es precisamente como todas estas sales que emergen de todos los procesos de intemperismo propios de la roca, y lo que se hace es prácticamente datar la película posterior que viene encima de la pintura o por debajo del pigmento para asignar un rango relativo de edad. Y hay otra pregunta que dice, si una comunidad en la proximidad de la ciudad de Querétaro tuviera petrograbados identificados, ¿cómo podría proceder o cómo acercarse a los expertos y socializar la información para su cuidado y protección? Bueno, voy a repetir un poquito lo que dije hace un ratito porque parece que el audio se perdió al principio. En el INAH se ha elaborado una guía para la visita a sitios no abiertos oficialmente al público. Sitios de arte rupestre, por supuesto, no abiertos oficialmente al público. Allí vienen todas los cuidados que debemos de tener para acercarnos a estos sitios, pero además, y yo creo que algo importante sería acercarse con nosotros a las oficinas del INAH en Andrés Balvanera número 2, Centro Histórico, o por medio de correo electrónico, que lo di hace un momento, ¿no? Para asesorarlos, porque lo primero que tenemos que hacer, bueno, como vieron en la presentación, pasamos básicamente fotografías, pero esta es, digamos, la primera parte de todo el trabajo arqueológico. Siguen los fechamientos, los análisis, sigue procesar toda esa información que recolectamos en campo con el objetivo de divulgarla. Pero algo muy importante es registrar los sitios ante la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas. ¿Por qué se tienen que registrar? Porque ese registro, digamos, es el acta de nacimiento del sitio. Es decir, si alguna institución, ya sea federal, municipal, estatal o un particular, quisiera o fuera a afectar de alguna forma un sitio arqueológico, el instituto tiene una manera legal más sencilla todavía de defender ese sitio. De acuerdo con la ley federal, se pueden defender todos los sitios y se deben defender todos los sitios arqueológicos. Pero cuando se tiene ya una cédula que está inscrito en el registro público, ya es mucho más sencillo. Entonces se acercan a nosotros y nosotros hacemos ese levantamiento de la cédula y podemos ya entonces platicar sobre cómo conservar y cómo socializar esa información. Nosotros como arqueólogos muchas veces nos dicen, ¿por qué no nos dan el lugar exacto donde están los sitios? Pues el problema es precisamente ese, que la mayor parte de la gente acude de buena fe a conocer estos sitios, pero no van a faltar gente con otras intenciones, o que por ignorancia simplemente puedan alterar algún sitio, ¿no? Entonces lo primero es tener el registro, luego la documentación y el siguiente nivel será la investigación y la difusión y socialización del conocimiento. Bien. A ver.
Sí. La siguiente es, ¿podría hablarse de un complejo de pinturas que se comparte regionalmente en la región semiárida, Querétaro y hidalguense? Perdón, los nervios. Pues bueno, como lo mencionábamos, hay algunas pinturas que nos recuerdan a motivos que hay en Hidalgo, ¿no? También hay que recordar que hay pinturas que se van a asemejar también al estado de Guanajuato y San Luis Potosí. Tenemos como esta región amplia en el que en el pasado pues no vamos a tener como estas divisiones políticas, ¿no? Es como esos puntos y que pues no sabemos si estas pinturas están hechas, probablemente están hechas por varios grupos de personas, ¿no? Quienes se están moviendo constantemente en estas áreas, quienes se conocen entre ellos y que comparten algunos rasgos identitarios, otros van a ser diferentes, pero más allá de decir, en Hidalgo hay algo que se parece a Querétaro y que se parece a San Luis y que se parece a Guanajuato, ¿no? Y definir como estas áreas en donde hay, más bien creo que aquí lo relevante tendríamos que ver el por qué, ¿no? ¿Por qué se asemejan? ¿Por qué se diferencian? ¿En qué están distintos? ¿Dónde hay algunos que nos están tratando de decir estas manifestaciones o estas pinturas que están en todo este territorio, ¿no? De qué manera, no sé, ¿qué nos hablan de las identidades de las personas del pasado, ¿no? Más allá de decir, no, únicamente están en esta área. Creo que yo apuntaría a esa parte, pero no sé si quieran complementar. Rápidamente. Nada más recordemos que Querétaro y Guanajuato fueron colonizados por grupos otomíes a partir de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y estos grupos otomíes traen sus propias tradiciones pictóricas de arte rupestre. De hecho, todos estos ejemplos de pinturas blancas que presentamos en esta tarde corresponden muy seguramente a estos grupos otomíes. Si nosotros vemos el arte rupestre otomí de antes de la conquista, por lo menos de los últimos 500 años antes de la conquista, vamos a ver que usaban también tonalidades blancas. Entonces ellos traen sus propias técnicas, aunque ya los motivos van a cambiar. Si durante la época prehispánica eran digamos, estructuras arquitectónicas, pirámides y ese tipo de cosas, ahora van a ser iglesias, ¿no? Y es muy interesante porque estos grupos otomíes que llegan para colonizar Querétaro durante la colonia, ocupan por lo menos entre el 50 y el 60% de los mismos sitios que pertenecían a los cazadores recolectores. ¿Esto qué quiere decir? Que estaban refuncionalizando los sitios, que le estaban revitalizando los sitios, porque son sitios sagrados. No, la gente no iba nada más a pintar cosas que le llamaban la atención. Normalmente van a pintar ideas que son caras a su forma de pensar y a su forma de ser. Y que pues, suelen estar vinculadas pues, con las deidades, cualesquiera que esta sea, ¿no? Es un poquito más complejo. Con gusto podemos facilitar después una breve bibliografía para quien esté interesado en este tema, que para nosotros, bueno, nos es apasionante. Pero las tradiciones, los estilos, sí son compartidos en muchos casos y en muchos sentidos y tienen que ver, como bien dice la maestra Rodríguez, con los procesos históricos que es nuestra intención estudiar. De hecho, nosotros no estudiamos el arte rupestre, es decir, el arte rupestre para nosotros es un pretexto, porque nosotros lo que estudiamos son a las sociedades humanas. No sé si hubiera alguna otra pregunta, sino para... muchas gracias por bueno. Bien, por aquí hay algunas felicitaciones que agradecemos, muchos. De la señora María Concepción Ramos, y también le solicitamos que se acerque al instituto. Tenemos una pregunta. Sí, gracias. Que se acerque al instituto. Ella es defensora del Cerro Colorado, y bueno, tenemos un grave problema en el estado, que es el acelerado crecimiento urbano. Estamos diseñando estrategias para proteger el patrimonio en estas zonas conurbadas de Querétaro, de San Juan del Río y en otros municipios, Corregidora, ¿no?
no es algo sencillo, pero si juntamos esfuerzos, creemos que podemos tener un mayor éxito. Una última pregunta. ¿Hubo algún asentamiento? Bueno, sí, en el área que nosotros investigamos. Efectivamente, no pudimos pasar, no era el tema. Hicimos excavaciones en un sitio que está muy cerca de estos otros sitios de arte rupestre. Sin embargo, es muy posible que no estuvieran vinculados con este asentamiento que tuve la oportunidad de excavar, con los sitios que presentamos en esta ocasión. Como hablamos principalmente de sociedades de cazadores-recolectores, sus campamentos estacionales, las cosas, son muy difíciles de localizar. Entonces tenemos que hacer otro tipo de trabajo arqueológico que estamos en proceso de diseñar, bueno, las metodologías para poder acercarnos de esta forma a los asentamientos de estos grupos. Muy bien, pues les agradecemos mucho. Antes de terminar con esta presentación, el próximo miércoles a las 6 los invitamos, a las 6 p.m. en este mismo lugar, para la presentación del libro, que ahorita no recuerdo, no, perdón, ese se pasó para noviembre. Bueno, el miércoles y el jueves también hay conferencia, los invitamos. Invitamos que consulten las páginas Facebook del Centro INA Querétaro, del Museo Regional de Querétaro, así como de la zona arqueológica del Cerrito. Allí podrán encontrar todas las conferencias, todas las presentaciones y las otras actividades que faltan para continuar celebrando junto con nosotros, lo cual agradecemos mucho este 40 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Querétaro. Muchísimas gracias. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.